Bienvenido, colega, al canal del Nota. Acóplate y ponte cómodo, que estás en tu casa, compañero. Bueno, hoy tenemos un vídeo en el que vamos a hablar de la terapia de reemplazo hormonal. Y sí, estáis viendo que me he cambiado de setup, ¿eh? Ha quedado chulo. Lo único que he hecho ha sido echarme para atrás y sentarme en el sofá. Pero bueno, espero que os mole. Y es que en el vídeo anterior estuve comentando cosas del TRT y la terapia de reemplazo hormonal. Y claro, en todos los vídeos no se puede profundizar en tantas cosas. Y yo sí he dicho, venga, como había muchísima gente, te estás confundiendo, estás diciendo esto y todo. Pues aquí lo vamos a aclarar todo y os voy a contar también mi experiencia personal. Aunque os comento, yo no voy a ser el protagonista de este vídeo, ¿vale? Yo simplemente os lo cuento. Y ahora alguno también saldrá. Pero Nota, es que tú no eres ningún endocrino, ni no sé qué, ni no sé cuánto. Vale, no soy la máxima autoridad bíblica para hablar con tanta autoridad de la terapia de reemplazo hormonal. Pues bien, aparte de eso, sí os tengo que decir que llevo 30 años dentro del mundo del culturismo, he estudiado 3 carreras referentes a la salud y al cuerpo, y algunas cosillas os puedo comentar. Y quiero que la tengáis en cuenta, porque os puede servir, podéis tener otro punto de vista y sobre todo manejar esta información, porque no todo es de color de rosa en la terapia de reemplazo hormonal. Primeramente, ¿por qué se receta esto? Pues porque no se produce. Cuando no hay una producción de testosterona apropiada, pues necesitamos una testosterona exógena de fuera para poder mantenerla en rango. Pero mantenerla en rango es totalmente saludable e inocuo. No, tiene sus consecuencias, porque nosotros la testosterona, al igual que otras hormonas, las producimos de forma pulsátil, como la hormona del crecimiento. Tenemos pulsos, hay ritmos en nuestra vida en el que producimos más testosterona y picos, sobre todo por la mañana. Por eso hay mucha gente que se levanta con la tienda de campaña, entre otras cosas. Pero lo que os quiero comentar, lo que hacemos es sí mantener los niveles de esa hormona en rangos fisiológicos, pero no de la misma manera. Entonces el cuerpo, ¿qué es lo que dice? Vale, yo funciono guay con esta cantidad de testosterona, pero no funciona igual, porque no es igual. Entonces sí hay una serie de efectos secundarios que pueden ser más o menos controlables, y hay personas que le influencian más y a otras menos. También tiene el factor genético, su estilo de vida, las características propias de cada cuerpo, la grasa visceral que tengan, resistencia a la insulina, estrés. O sea, hay muchas cosas a tener en cuenta. Por eso, un TRT de una persona no tiene por qué ser igual a otro TRT de otra persona. No tienen nada que ver en cantidad de ocasiones, y esto lo puede confirmar cualquier endocrino. Bueno, vamos a meternos en materia. Durante muchísimo tiempo, la terapia de reemplazo hormonal se basaba en algo, pues como muy simple, ¿no? Si falta una hormona, pues la ponemos y ya está. Pero ¿sabes qué sucede? Esa idea se está quedando muy atrás. Hoy en día el juego es otra historia. Ya no va de rellenar un hueco, sino de algo con muchísima más precisión. A ver, pensemos que en el cuerpo, por un momento, ¿qué es? ¿Es como un depósito de un coche que simplemente hay que llenar cuando se vacía? ¿O es algo más parecido a un motor de Fórmula 1 súper complejo que necesita señales exactas y ritmos perfectos para funcionar a tope? Pues esa es la gran pregunta que lo está cambiando todo en la endocrinología, y que a lo mejor la idea simplemente de rellenar pues se queda cortísima. Y este es el gran error en el que todo el mundo cae, que la realidad funciona de otra manera completamente diferente. Colega, te tengo que decir una cosa, y es que las proteínas de chocolate más músculos son la hostia. Cualquiera que pilles, están riquísimas. Y con mi código tienes un 10% de descuento en estas protes. Así que ya sabes, venga. Fijaos a la izquierda, el objetivo era ese, mantener un nivel hormonal constante, una línea plana, pero a la derecha está la realidad, cómo funciona nuestro cuerpo de verdad. No es una línea recta para nada, es una onda, un pulso, un diálogo constante y dinámico. La testosterona no es como un interruptor en el que ya se queda encendido todo y ya está, sino es más bien como un DJ. Está pinchando en una sesión muy larga, sube el volumen, lo baja, cambia el ritmo, mete un drop, vuelve a construir todo el rato. Tu cuerpo no quiere un ruido plano, no quiere un sonido plano constante, quiere cambios, matices, picos, descansos. No funciona con una nota sostenida, funciona pues como si fuera una melodía. Bueno, ya me voy a poner aquí como en plan erudito clásico. Si la testosterona se mantiene siempre igual, el cuerpo deja de escuchar. Cuando se mueve en pulsos y variaciones, entonces sí responde mejor y se adapta y se transforma. Vamos con el primer punto. Para entender de verdad la terapia de reemplazo hormonal, primero hay que aprender a hablar el idioma del cuerpo. Como ya estamos viendo, ese idioma no va de cantidad, va de ritmo.
La analogía del grifo aquí es perfecta. El cuerpo no es un grifo abierto soltando hormonas sin parar, que va, lo hace a ráfagas como goteos intermitentes y rítmicos. A esto se le llama secreción pulsátil. Y esos pulsos, esas pequeñas ráfagas, son los mensajes clave que las hormonas le entregan a nuestras células. Así que, una vez más, no es la cantidad lo que importa, es cómo se entrega. Y aquí viene la gran paradoja de todo esto. Si le metemos al cuerpo una señal hormonal externa que es constante, que es plana y encima va disminuyendo sin ningún pulso, el cuerpo la interpreta como si fuera un simple ruido de fondo, y lo que hace es que esa señal constante acaba por apagar por completo el ritmo natural del cuerpo. Es un mecanismo que se llama retroalimentación negativa, que para que nos entendamos, es como si el cuerpo le dijera al cerebro: oye, que ya por aquí hay de sobra, corta el grifo y deja de producir. Y ojo, que romper este ritmo no es ninguna tontería. Cortar esta conversación natural entre el cerebro y las gónadas, o sea, los huevecillos, tienen consecuencias y bastante serias. La señal deja de llegar a los testículos y esto provoca que se atrofien y al final puede llevar a la infertilidad. Es, digamos, el primer gran peaje que se paga por una terapia de reemplazo hormonal. Vale, pero segundo punto. ¿El ritmo es tan importante? ¿Por qué las terapias de antes pasaban de él por completo? Bueno, pues la respuesta no está en la biología, sino en un problema de precisión y de tiempo bastante puñetero. El reto era cómo demonios hacemos que una hormona dura en el cuerpo lo bastante como para que sirva de algo. Y aquí está el meollo del asunto. La testosterona en su estado natural es súper fugaz. Vamos, que su vida media se cuenta en minutos. Si le administramos tal cual, habría que estar pinchando varias veces todos los días. Algo totalmente imposible. Bueno, imposible, al menos súper molesto. Así que estaba claro, había que encontrar una forma de hacer que se liberara mucho más despacio. La solución, la verdad, fue una auténtica genialidad: la esterificación. ¿Y en qué consiste esto? Pues básicamente en pegarle una cadena de carbono a la molécula de testosterona. A que está claro, ¿verdad? No, bueno, lo que hace es que esta molécula de carbono provoca que la testosterona sea soluble en grasa y al inyectarla se crea como un pequeño almacén donde la hormona se va liberando poquito a poco. Es como si ese éster también tuviese un temporizador. Básicamente tenemos diferentes tipos de temporizadores o ésteres que nos dan distintas velocidades de administración. Todo depende de lo larga que sea esa cadena de carbono que le añadimos. Si es un éster cortito, o sea, una cadena corta de carbono, como el propionato, se puede comparar con un cohete, una liberación súper rápida y que tiene una vida media en el cuerpo de unos 2 o 3 días. En un éster intermedio, como el enantato, es como un coche de carreras. Obviamente va rápido, pero tiene que entregar la potencia a lo largo de la carrera. O sea, tiene una liberación más lenta, de unos 4 días más o menos. Y luego tenemos el undecanoato, que es como si fuera un carguero. Tiene una liberación lentísima y sostenida, que puede tener una vida media de 21 días aproximadamente. Aparte de los ésteres, también tenemos las vías de administración. Lo de siempre eran inyecciones intramusculares, un pinchazo profundo en el músculo y listo. El resultado, pues lo que se ve ahí en la imagen, unos picos hormonales altísimos seguidos de valles bajísimos, una montaña rusa pero prolongada en el tiempo. El gran cambio ha sido pasar a la inyección subcutánea, justo debajo de la piel, en la grasita. Como hay menos flujo de sangre, la absorción es mucho más lenta, más gradual y el resultado es una curva suave. Niveles mucho más estables y por lo tanto más seguros, aunque aquí en España todavía no lo hay. Hay otras vías de administración como los geles transdérmicos, donde se aplican 1 o 2 veces al día, las que tenga pautadas por su endocrino, y liberan testosterona de una forma sostenida, al igual que los parches transdérmicos. Parches que liberan testosterona a través de la piel durante 24 horas. Y sí, en España sí se han utilizado, aunque el uso ha sido bastante minoritario. Las preparaciones magistrales con cremas liposomales o liposomadas, donde algunas clínicas trabajan con este tipo de cremas o geles transdérmicos formulados en la propia farmacia, a veces con bases liposomales para mejorar la absorción. También existen las formas orales de undecanoato de testosterona en cápsulas de aceite, que sí ha existido en Europa, pero es de las que menos se usan, desde luego. Y por último tenemos los implantes subcutáneos de pellets, que históricamente sí se han usado estos pellets que liberan testosterona durante meses. Lo que pasa es que aquí en España se han prohibido y ahora mismo no están disponibles. Las vías transdérmicas de antes, como los geles,
iban con alcohol y se absorbían regular y encima resecaban la piel. Ahora las cremas usan una tecnología llamada liposomal o liposomada, que son como una especie de mini burbujitas que envuelven la hormona y le ayudan a penetrar mucho más profundo y mejor en la piel, sin alcohol y sin irritar. Esto demuestra que el vehículo que transporta la hormona es casi tan importante como la hormona en sí. Y con esto llegamos a lo último, que es lo más de lo más, la cronoterapia. Hay sistemas nasales que aprovechan que el interior de la nariz está llenísimo de vasos sanguíneos para conseguir una absorción ultra rápida. Así podemos alcanzar un pico máximo en tan solo 40 minutos y luego, unas 4 o 6 horas, la hormona desaparece. ¿Pero qué significa esto? Pues que si se aplica la dosis 3 veces al día, por primera vez podemos intentar imitar o crear artificialmente los pulsos hormonales del cuerpo. Es un paso de gigante en una emulación del ritmo fisiológico. ¿Y qué te parece si empezamos con los efectos secundarios que tenemos con esta terapia de reemplazo hormonal? Porque hay unos cuantos. A ver, ya sabemos que hay que tener clarísimo que la terapia de reemplazo hormonal no es como echarle más gasolina a un coche. Es intervenir en un sistema que tiene cierto equilibrio, aunque haya algunos elementos que estén en déficit. Empecemos por pensar que el cuerpo es como si tuviera un termostato hormonal. Es muy sencillo. En condiciones normales, el cerebro nota que los niveles de testosterona bajan y envía inmediatamente la orden de producir más. En cuanto los niveles son correctos, manda otra señal que dice para allá. Este mecanismo, este bucle de retroalimentación negativa, es la pieza fundamental para entender todo lo que va a venir ahora. Así funciona esto de manera natural. Es una cascada de órdenes perfecta. ¿Qué pasa cuando introducimos esa testosterona desde fuera? Pues bien, el cerebro recibe esa señal de parada de forma artificial. Se salta todos los pasos intermedios, interrumpe la comunicación y es justo en esa interrupción donde nace la mayoría de los efectos secundarios que conocemos. Vale, ya tenemos la teoría. Ahora vamos a ver cómo esa interrupción del sistema se manifiesta en el cuerpo. Porque no son efectos que aparecen por arte de magia, son consecuencias lógicas y directas de haber alterado ese equilibrio del que hablábamos. Empezamos con uno de los efectos más importantes y que siempre hay que vigilar, la policitemia. Para que nos hagamos una idea, es como si la sangre pasara de tener una textura del agua a tener una textura de miel. Y claro, eso no es nada bueno. Y diréis, ¿por qué ocurre esto? Porque la señorita testosterona le da una orden directa a la médula ósea y le dice, oye, produce más glóbulos rojos. Si esa producción se pasa de rosca, el hematocrito, que es básicamente la concentración de esos glóbulos rojos, supera el límite de seguridad. Claro, por eso se espesa más la sangre y en vez de tener la textura de agua, tiene esa textura de miel, exagerándolo un poco, claro. Y este efecto secundario no es algo raro, le pasa a más de un 20% de los pacientes. Por eso el seguimiento en una terapia de reemplazo hormonal es tan importante, sobre todo vigilar este biomarcador, el hematocrito. Y ahora vamos a tratar una de las grandes paradojas que confunde a muchísima gente. Si estamos añadiendo una hormona masculina, ¿cómo es posible que aparezcan rasgos que asociamos a las hormonas femeninas, como la ginecomastia? Y esto ocurre porque todos tenemos una enzima que se llama aromatasa, y su trabajo es convertir parte de la testosterona en estrógeno. Es un proceso normal, pero si le damos al cuerpo un extra de testosterona, la aromatasa tiene más materia prima para trabajar, por así decirlo. Y claro, producen más estrógeno y este estrógeno es el que puede estimular el tejido mamario y provocar esa ginecomastia. Otro de los efectos secundarios que podemos detectar en la terapia de reemplazo hormonal es que, claro, nosotros tenemos testosterona de fuera. El cerebro detecta que ya hay testosterona de sobra viniendo de fuera y dice, bueno, pues ya está todo el trabajo hecho, no hace falta que mande más señales y al cortar esas señales, la producción de esperma se para en seco. Así que, en la práctica, la TRT o la terapia de reemplazo hormonal funciona como un anticonceptivo masculino, que por lo general suele ser reversible. Claro, y más de uno en los comentarios me dejará, pero es que yo estoy en TRT y sigo echando ahí y tal. Sí, vamos a ver, pero una cosa no quita la otra, porque el volumen de la eyaculación proviene en su mayoría del líquido seminal, no de los espermatozoides. Y este líquido es producido tanto por la próstata como las vesículas seminales y otras glándulas accesorias. Los espermatozoides solo representan una pequeña fracción, un 1 o un 5% del volumen total. Y por causa de esa retroalimentación negativa, porque nosotros llegamos y metemos testosterona de fuera,
¿Qué es lo que hacen nuestros huevecillos? Pues que se pueden atrofiar. ¿Por qué? Porque no se utilizan. El cerebro dice, coño, si me estás metiendo esto de fuera, ¿para qué lo voy a fabricar yo? Yo paso, me ahorro energía y me voy a otras cosas. Y claro, como los testículos no siguen produciendo, no se trabajan, se pueden atrofiar y volverse más pequeñitos. Bien, ahora vamos a enfocarnos en lo mental y en el estado de ánimo. Este es un campo que está plagado de mitos y de ideas equivocadas, así que vamos a intentar poner un poco de orden y separar lo que es real de lo que es pura ficción. Aquí la palabra clave es dosis. La irritabilidad que algunas personas sienten con la TRT, sobre todo al principio, se debe a las fluctuaciones, a esos picos y a esos valles, porque recordemos que en las vías de administración tenemos una liberación sostenida en tiempo y cortamos el ritmo pulsátil que tenemos al cabo del día, con la excepción de la administración nasal o algunas cremas liposomadas que en menor medida también puede imitar esos ritmos pulsátiles. También deberemos hablar de un mito, el famoso concepto de la furia de los esteroides o Roids Rage. Esto es otra movida. Eso pertenece al mundo del abuso de las dosis masivas, cantidades que no tienen nada que ver con lo que es un tratamiento médico controlado de terapia de reemplazo hormonal. Son dos universos completamente diferentes. Y en los pacientes de terapia suele haber cambios de humor y también momentos de irritabilidad. Porque normalmente en los ésteres cortos o cuando hay valles o se producen fluctuaciones por las circunstancias que sea, el cerebro tiene que adaptarse, sobre todo por otras hormonas como la dopamina o la serotonina. De ahí que pueda haber una sensación de euforia al principio y otra de decaimiento al cabo del poco tiempo, sobre todo porque esos niveles van bajando. Y sí que se han reportado síntomas depresivos o de ansiedad al introducir la terapia o incluso modificar esta, porque a veces esto es difícil distinguir si provienen de lo que es la terapia en sí o hay una condición subyacente, o sea, otro motivo que no tiene nada que ver con la terapia. Lo que sí está claro que como en todo tratamiento hay una adaptación. Aquí tenemos una adaptación fisiológica y también psicológica. Y esto es muy individual. Ahora vamos a mencionar otro gran debate, el tema de la próstata. ¿Qué pasa aquí con la próstata? Bueno, imaginaos que la próstata es como un aparcamiento. Una vez que todas las plazas del aparcamiento están ocupadas, por más coches que lleguen, no pueden aparcar. Los receptores se saturan. Por tanto, añadir más testosterona no provoca un crecimiento sin control. Sí, que quede claro, si ya hay un cáncer activo, es que ya hay más aparcamientos y la terapia está totalmente contraindicada y hay que tener una vigilancia del PSA, el biomarcador que hacemos por análisis de sangre, es siempre obligatoria. Más rápidamente vamos a mencionar algunos otros efectos secundarios que pueden existir, como cambios en la piel, el acné, la piel grasa, retención de líquidos, que también se suele producir en los tobillos. También puede producir un empeoramiento de la apnea del sueño. Si el sujeto con terapia tiene apnea, puede empeorar esa apnea, aunque hay estudios con conclusiones dispares, hay que mencionar. Luego también podemos tener cambios en el vello y en la calvicie, donde podemos producir más vello corporal y no el de la cabecita, lamentablemente. En algunas zonas del cuerpo hay más receptores androgénicos que responden mejor a la testosterona y por eso crecen en ciertas partes. En cambio, en la cabeza es por la conversión que se tiene de la testosterona en DHT, por la acción de la enzima alfa-5 reductasa. Bueno, cuidado que ya me he puesto científico. Ya paro. También puede ocurrir encapsulamientos o irritaciones en la zona de aplicación si son intramusculares o subcutáneas. Y mucho ojo, señores, que haya comentado tantos efectos secundarios no significa que vayas a tener todos, no significa un estado de alarma, porque la terapia de reemplazo hormonal está diseñada para solucionar un problema, que es la falta de producción de testosterona. Entonces, vamos a ver. Lo importante aquí es que cada uno tiene una experiencia y cada uno responde de manera diferente. Y ahora quiero compartir con vosotros mi experiencia con esto de la terapia de reemplazo hormonal, porque en mi caso, yo los niveles de testosterona durante 1 año y medio los he tenido por debajo de los rangos fisiológicos. Y eso ha sido una puñeta, claro, también provocado por una serie de circunstancias y por un medicamento que tenía que tomarme para una patología que tengo. Entonces, ¿qué es lo que me sucedió a mí? Pues claro, yo dentro del mundo del culturismo, con 1 año y medio así pasándola un poquito mal, porque claro, tengo la testosterona por los suelos, pues os podéis imaginar la calidad de vida que tienes y buscas una solución.
siendo sanitario, teniendo los estudios que tengo, pues piensas en lo primero que piensas, testosterona, ¿cómo no? Vamos al endocrino, hacemos estudios, hacemos analíticas, después de, ¿cuánto fueron? 2 meses, ya decidimos hacer una terapia de reemplazo hormonal. Y cuando voy a empezar la terapia, dije, joder, seguro que va a ir de puta madre, porque claro, la testosterona va a mejorar mi calidad de vida, voy a estar bien, un ánimo mejor, más concentración, más líbido, joder, menos grasa, casi todo ventajas, ¿verdad? Vale, pues llegó la hora de la aplicación y nerviosismo, ansiedad, sofocos, insomnio, una puñetera pesadilla. Y son reacciones que también se tienen, que hay que contemplar, que no todo el mundo tiene reacciones maravillosas. En mi puñetero caso, lamentablemente, pues no tuve reacciones buenas. No me sentaba bien. Y ya está, porque en cada medicamento tienes reacciones de sensibilidad, de intolerancia, de periodos de adaptación que algunos son más largos y otros más cortos. Yo esto lo hice durante 3-4 semanas y dije, yo esto no puedo seguir porque esto es un suplicio. Cada vez que tenía una aplicación, es que no era un día, eran 2 días. Casi siempre eran 2 días. Yo ya, pues si tengo que estar así toda la vida, no, yo no quiero esto. Total, que probamos el tema de geles. Y los geles fueron bastante mejor, tengo que decir, sí, pero no carentes de efectos secundarios. Por ejemplo, un poquito más de pérdida de cabello y falta de líbido. Curiosamente, falta de líbido, tío. Yo digo, joder, macho, si me estoy metiendo testosterona, ¿por qué pasa esto? Bueno, fisiológicamente hay explicaciones, pero fueron mis efectos secundarios. Luego voy a probar con cremas liposomales. Y cuando las probé, también tuve un efecto más potente que los geles. Me parecieron pues mejores en ese aspecto, pero tenía tanto pérdida de pelo como falta de líbido y un pelín de ginecomastia. Yo digo, coño, qué cosa más rara me está pasando. Aunque no tenía esa sensación de nerviosismo o de ansiedad. Sí de insomnio y sí de sofocos de vez en cuando. Por lo tanto, que sí, que tú puedes mejorar cierta calidad de vida, pero hay personas como yo, personas peores, mejores en cuestión de efectos secundarios y que van a tener pues ciertas reacciones. Y eso hay que tenerlo en cuenta también en una terapia de reemplazo hormonal. Por eso, cada vez que se habla en un vídeo, pues se podrían matizar muchas más cosas, pero esto es a grosso modo mi experiencia. Y en conclusión, como digo, a mí la terapia de reemplazo hormonal no me parece mal ni bien, me parece que es una terapia que se tiene que aplicar cuando se necesita. Y hay a veces que le sientan bien a gente y a gente que no le sienta tan bien. Ya está, nada más. En mi caso, yo he decidido cortar con todo y intentar recuperar mi eje hormonal bajo ciertas circunstancias. Y a día de hoy, aunque tenga la testo bajita, pero se está recuperando a través de una serie de procesos. Pero claro, cuesta. Y ese proceso, pues yo lo he elegido. Yo no digo lo que tú tengas que elegir. Yo simplemente te muestro mi pensamiento, mi opinión y mi experiencia. Luego tú, amigo, si tienes circunstancias así, eres libre de decidir, que seguro que estará bien para ti. Ya está, no te puedo juzgar. Nota mola. Y si necesitas algo de suplementación deportiva, vete a másmusculo.com, pon mi código, el NOTA, que te harán un descuento. A mí me darán una comisión y me ayudarás, tío, a ganarme la vida.